Ah, perfecto. Ya está grabando. Muy bien. Ok. Entonces, muy bien, chicos. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, ok. ¿Se ve la pantalla completa o se ve en el lado derecho los asistentes? Se ve la diapositiva, doctor. Se ve Puede. completo. Ah, se ve completo, ya, perfecto. Ok, listo. Entonces, cualquier interrupción de la señal, por voz me lo dicen porque no voy a poder leer los mensajes, ¿no? Ya que tengo la pantalla completa y entonces si es que en algún momento se va la señal, por favor, me lo hacen saber así a través del audio. Ok, entonces vamos a ver lo que es mecánica ventilatoria, ¿ya? Mecánica ventilatoria. Ok, entonces recordando, el ciclo respiratorio consta pues de tres fases, ¿no? El reposo, que es el periodo que hay entre respiraciones, la inspiración y la expiración, ¿no? Normalmente la inspiración puede durar 2 segundos y la expiración 3 segundos, ¿no? Entonces, para que esto suceda, debemos considerar, ¿se ve el puntero? Sí, ¿no? El mouse, el puntero del mouse. Sí, doctor. Ya, ok. Se debe considerar entonces tres aspectos o tres variables, ¿no? Primero, el volumen, ¿ya? El volumen, es decir, la cantidad de aire que entra o salga del pulmón, ¿no? O en todo caso, o el volumen inclusive pulmonar o intratorácico. Se debe considerar la presión intrapleural y la presión alveolar, ¿ya? Entonces, conforme se modifique la presión intrapleural y presión alveolar, el volumen también se va a modificar y viceversa. O sea, va a haber una, digamos, una interdependencia entre estos tres factores que lo vamos a estudiar justamente ahora. ¿Ya? Entonces, miren, eh, voy a minimizar esto. Ya, ok. Entonces, vamos a ver que la inspiración, como ustedes verán, se inicia cuando el diafragma se contrae y esto genera un aumento del volumen de la caja torácica, ¿no? Entonces, como ya habíamos mencionado, la presión pleural, que normalmente es -5 centímetros de agua, hoy día en la práctica lo habíamos visto, algo de eso, pasa a hacerse más negativo, es decir, -7 centímetros de agua. Y ustedes dirán, ¿por qué la presión pleural es negativa? Entonces, lo que hay que señalar es que es negativa porque es con respecto a la presión atmosférica, ¿ya? Asumiendo que la presión atmosférica es 0 centímetros de agua, entonces tener una presión negativa de -5 significa que la presión pleural es menor, ¿no? Es menor. Y esta presión negativa, menor que la presión atmosférica, es gracias a la propiedad de succión que tienen los linfáticos sobre la pleura, generando una presión de negativa, ¿no es cierto? Una presión de succión, ¿ya? Ahora, vamos a ver que cuando uno inicia la inspiración, es decir, cuando el diafragma desciende, entonces el volumen de tórax aumenta, ¿ya? Y al aumentar el volumen de tórax, también aumenta el diámetro de la vía respiratoria y por lo tanto la presión alveolar desciende, que normalmente en la posición de reposo está en 0 centímetros de agua, es decir, que la presión alveolar en el momento de reposo es cero, es decir, se iguala con la presión atmosférica, motivo por el cual no entra ni sale aire. Entonces, cuando aumenta el volumen del tórax, ¿no? Por el descenso del diafragma, esta presión alveolar se hace negativa. Al hacerse negativa, se va a crear un gradiente, ¿no? Un gradiente, por lo que el aire ambiental va a ingresar, pues, por la nariz en dirección al alveolo, ¿no? Gracias a esta gradiente que se crea por el aumento del volumen del tórax y la disminución de la presión intraalveolar, ¿ya? Entonces, en la inspiración, el aire tiene que vencer todas estas barreras, ¿no? La nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios, hasta llegar a los alveolos, ¿ya? Tiene que vencer toda esa resistencia aérea, ¿ok? Entonces, en la nariz lo que vamos a ver es que cuando ese aire ingresa por las fosas nasales,
en la nariz ya se va a iniciar un proceso de calentamiento del aire, ¿no? El aire atmosférico que es seco se va a calentar y luego se va a humedecer. Y este calentamiento se va a dar gracias a que este aire va a estar en contacto con la superficie de los cornetes. Uy, perdón, de los cornetes como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Entonces en los cornetes, este aire que va a pasar por ahí se va a calentar. ¿Ya? Y al calentarse, como todo gas que se calienta, va a formar vapor de agua y este vapor de agua va a generar un nuevo gas dentro del aire que ingresa a los pulmones y se va a dar la primera mezcla de aire, ¿no? Entonces, donde el aire atmosférico se va a mezclar con el vapor de agua producido por el calentamiento precisamente en la vía aérea superior, ¿ya? Y luego, este vapor de agua lo que va a hacer es humedecer el aire, ¿no? ¿Y por qué se da este vapor de agua también, aparte en este caso, los cornetes? Es porque hay una gran vascularización en la vía aérea de la nariz, ¿no es cierto? Y va a calentar, ¿ya? Pero además también este aire es filtrado parcialmente por las vellosidades y también es filtrado por el contacto con la mucosa de la nariz, ¿ya? O sea, ustedes saben que la mucosa tiene epitelio respiratorio, los cilios, etc. Muy bien, entonces veamos, chicos, veamos que la vía respiratoria debe permanecer abierta, ¿no? Debe permanecer abierta porque si estuviera cerrada, pues no entraría el aire, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se mantiene abierta la vía aérea? Precisamente por estos motivos, por los cartílagos que tienen no solamente la tráquea, sino también los bronquios, ¿no? Los bronquios segmentarios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estos cartílagos bronquiales evitan que esta red de tuberías, ¿no? Se colapsen, ¿no es cierto? Se colapsen, sobre todo en la expiración. Entonces, esto va a hacer que se mantenga estas vías aéreas grandes, abiertas, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver que a nivel de los bronquiolos ya no van a contener cartílagos. Por eso es que a nivel de los bronquiolos, donde ya es más muscular, es por ello que ahí es donde se ven afectados cuando hay problemas obstructivos, ¿no? Como en el EPOC, como en el asma, ¿no? Entonces, por eso que los bronquiolos son los principalmente afectados en estos procesos. ¿Por qué? Porque son susceptibles a sustancias, son susceptibles a influencias tanto simpáticas como parasimpáticas que hacen que estos bronquiolos o estos músculos se broncodilaten o se broncoconstriñan. Entonces, es por ello que a este nivel se ven más las afecciones obstructivas, ¿ya? Ahora, pero miren chicos, habíamos mencionado en la mañana que las presiones transpulmonares positivas hacen que se mantengan abiertos a los alveolos, ¿no? Y también inclusive a los bronquiolos también. O sea, estos bronquiolos no se cierran gracias a las presiones transpulmonares positivas. Entonces la pregunta cabe, ¿qué cosa es una presión transpulmonar? Miren, tenemos aquí, por ejemplo, el alveolo, ¿no? Tenemos la vía aérea, el alveolo, y tenemos acá la pleura, ¿no? La presión transpulmonar es la diferencia que hay entre una presión alveolar y una presión pleural. Y estas presiones transpulmonares lo que hacen es que se mantengan distendidas en este caso, los pulmones, ¿ya? Cuanto más distendidos estén los pulmones, mayor tendencia al colapso vamos a tener, por lo que le expliqué en la mañana, ¿cierto? Entonces, precisamente estas presiones transpulmonares evitan que los bronquiolos se mantengan cerrados, ¿no? Los mantengan en este caso abiertos, ¿ya? ¿Usted puede repetir qué era la presión transmural? Perdón, transpulmonar. Transpulmonar, sí, claro, con todo gusto. Miren, normalmente tenemos una presión pleural negativa y una presión alveolar también. Entonces, ¿en qué consiste la presión transpulmonar? En la diferencia que hay entre la presión alveolar menos la presión pleural.
Si tienen lapicero y hojita a la mano, podemos practicarlo, ¿no? Pero eso lo voy a mejor lo voy a expresar eso en un gráfico que va a haber, no, no sé si es en esta clase o en la que sigue, pero ahí lo voy a explicar mejor esta propiedad. Por lo menos lo que quiero decir es que mientras la presión transpulmonar sea positiva, o sea, cuanto más positiva sea la presión transpulmonar, más distendido va a estar el pulmón y más tendencia al colapso. En otras palabras, la presión transpulmonar es una medida de fuerza de retracción elástica que tiende a llevar a los pulmones hacia el colapso. ¿Ya? Chicos, la cámara, ¿me están viendo? Sí, ¿no? Sí, acá. Ah, ya, ya. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces continuamos. Ahora, miren, vamos a ver ahora el control del tono de las vías respiratorias, ¿ya? El control del tono de las vías respiratorias, sobre todo para los que han expuesto hoy día asma, ¿no? Para explicar el tema de la broncoconstricción. Miren, chicos, los pulmones están, digamos, están inervados, uno, de manera parasimpática a través del nervio vago, ¿no? Que sale del tronco, del tronco cerebral, específicamente del bulbo, ¿no? Sale el nervio vago y va a emitir ramas hacia los pulmones, ¿ok? Pero también de manera simpática a través de la cadena simpática, ¿no? Del ganglio cervical superior y va a emitir también ramas, ¿no? Ramas, sobre todo las cervicales y las porciones, principalmente las cervicales, y van a emitir ramas hacia los pulmones también, ¿no? De manera simpática. ¿Ya? Y de manera motora, a través, en este caso, del nervio frénico, ¿no? Del nervio frénico y también de las raíces de algunas vértebras torácicas, ¿no? Que van a través de los nervios intercostales, van a emitir inervación motora, sobre todo a los músculos que intervienen en el proceso de la ventilación, pero también a través del nervio frénico, ¿no? Que, como estamos viendo acá, es rama de estas raíces nerviosas cervicales, ¿no? Y este nervio frénico va a inervar, pues, al diafragma, ¿no? Entonces estamos viendo que la inervación pulmonar, en este caso de las raíces nerviosas, intervienen en la parte motora que tiene que ver con la ventilación, pero también inervación autónoma, ¿no? A través del sistema simpático y parasimpático, que tienen que ver sobre todo con la inervación de la musculatura lisa de los bronquiolos. Tal es así que el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, tiene efectos sobre la porción lisa, como les mencionaba, de estos bronquiolos que carecen de cartílago. Por lo tanto, el parasimpático lo que va a hacer es generar constricción, ¿no? Por ejemplo, tenemos la acetilcolina, que es el neurotransmisor en este caso, tenemos la metacolina, que muchas veces cuando hacemos pruebas a pacientes asmáticos para ver de pruebas de hiperreactividad bronquial, utilizamos la metacolina, ¿no? Para este efecto. Entonces, ¿qué va a generar el parasimpático? Broncoconstricción. Por lo tanto, va a disminuir el diámetro de la vía aérea y esto va a generar mayor resistencia al flujo aéreo. ¿Ya? Ahora, a través del simpático, ¿no? Van a actuar a través de los receptores beta 2 y lo que va a producir es relajación. Ejemplos, la noradrenalina, la adrenalina, ¿no? Y esto va a aumentar el diámetro de la vía aérea, por lo tanto va a haber menor resistencia al flujo aéreo. Es por ello que cuando una persona tiene asma bronquial podemos utilizar muchas veces adrenalina, ¿no? Ya que estas generan relajación. Obviamente también podemos utilizar algunos broncodilatadores como el salbutamol, ya sea de acción corta, de acción larga, los corticoides que inhiben el proceso inflamatorio, algunos anticolinérgicos como el bromuro de ipatropio, el montelukast que lo vimos hoy en la exposición, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a una parte importante que es la composición del aire al pasar por la vía respiratoria. Chicos, como ustedes se habrán dado cuenta, todos los temas que les estoy mencionando están en el Gaiton. Entonces, clase efectuada tiene que estar tiene que estar complementada con el Gaiton, ¿ya? Para que pueda quedar claro estos conceptos. Ojo que está Entonces, pendiente, ¿sí? perdón, buenas noches. Yo tenía una pregunta de lo que habló.
Sí, adelante. Mencioné al final el Montelukast y tengo entendido que es un antiasmático. ¿Cómo va a actuar ese medicamento? Ya, me imagino que no estuviste en la exposición, o por lo menos tu grupo no expuso asma, ¿verdad? No, no, doctor. Ah, ya, ya, bueno. Ok, el Montelukast es un antialérgico y también digamos, antiasmático, como lo has mencionado, ¿no? Entonces, dentro del proceso de broncoconstricción intervienen una sustancia, unos mediadores químicos que se le conoce como leucotrienos, ¿no? Leucotrienos, que son liberados por los leucocitos, por algunos leucocitos, células cebadas, etcétera. Entonces estos leucotrienos generan broncoconstricción y lo que hace el Montelukast es un antagonista de los receptores de leucotrienos. Entonces van a competir con estos leucotrienos y van a evitar de esta manera la broncoconstricción. ¿Ok? Ya, doctor, muchas gracias. Ok, listo. Entonces continuamos. Vamos a ver la composición del aire al pasar por la vía respiratoria, ¿no? Entonces el aire va a pasar por toda esta vía respiratoria y finalmente van a anclar en la parte final, que son los alveolos, ¿no? Entonces, cuánto de aire entra? Es básicamente 500 mililitros, ¿no? Pero ojo, no todo de esos 500 van a llegar a las vías de intercambio. ¿Ya? Una parte va a entrar y la otra parte se va a quedar en las vías de conducción. Entonces, ¿cuánto queda en las vías de conducción? Va a ser 150 mililitros, ¿ya? Quedará a lo largo de todas las vías de conducción. Y ese volumen no va a participar en el intercambio gaseoso, ¿no? Y va a formar parte de lo que se conoce como volumen de espacio muerto. Entonces, la diferencia de lo que inspiramos, que es 350, eso sí entran a las vías de intercambio, es decir, al bronquiolo respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos, ¿no? Esos 350. Y de esos 350, bueno, van a formar parte del intercambio, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ahora, pero ojo, miren, de esos 500, 350 van a la vía de intercambio y 150 quedan superficialmente, ¿no? O sea, en contacto, en todo caso, con el exterior, ¿no? 150, ¿no? Porque van a quedar en las vías de conducción. Y cuando nosotros expiramos, esos 150 que quedaron en el espacio muerto son los primeros en salir. Son los primeros en salir. Y a eso se le suma los 350 que van a venir de los 150 que estuvieron previamente, antes de la inspiración, ¿no? Más los 350 que ingresaron a la zona de intercambio. A ver si me explico. Vamos a poner que cualquiera de ustedes está en su posición de reposo, ¿no? De la respiración, en el momento del reposo. ¿Hola? ¿Se escucha? Hola. Sí, profesor, se le escucha. Sí, se lo he Eh, escuchado. ¿Hasta qué parte me escucharon? Sí, le escuchamos todo, doctor. Ya, Hasta ahora. ya. Entonces, mira, continuando, ni bien se me escucha entrecortado al toque, me paran para no gastar garganta por. Ya, miren, imagínense ustedes que están en la posición de reposo, o sea, no entra ni sale aire de sus pulmones. Desde ya, ustedes tienen 150 centímetros cúbicos de aire de la respiración anterior, ¿ya? De la respiración anterior. O sea, ustedes en el espacio muerto tenemos 150. A eso hay que sumarle los 500 que van a ingresar en el proceso de ventilación. Sumado con los 150 saldrían 650. Y expiramos los 500, o sea, expiramos 500 y nos quedamos con, ¿cuánto? A ver, ¿quién lo dice? Con 150, ¿no es cierto? Repito, repito. En el momento de reposo, nosotros ya tenemos 150 dentro, ya. No es que nuestros pulmones estén sin aire, no, tenemos 150 dentro. ¿Ya? 150 dentro. En la zona de intercambio tenemos 150, ¿ya? En la zona de intercambio tenemos 150. Luego,
No, perdón, en la zona de intercambio no, en el espacio muerto tenemos 150, ¿ya? En el espacio muerto tenemos 150. Cuando ingresan los 500 nuevos, desplazan esos 150 que están en el espacio muerto, ¿no? Y lo empujan, ¿no? Lo empujan. Y más los 500 que, como repito, están ingresando, serían 150 de lo que ya había previamente, más los 500 que ingresan. ¿Cuánto suma en total? ¿Están atentos? 650. Ya, 650. Obviamente va a haber una mezcla de aire. O sea, los 150 que quedaron se mezcla con los 500, ¿ya? Va a haber una mezcla, ¿ya? De esos salen ¿cuánto? 500. 500. ¿Y cuánto me quedó? 150. 150. Ok, eso quiero que quede claro y lo vamos a explicar acá, mira, precisamente acá. Entonces, nosotros teníamos los 500 más, perdón, los 150 más los 500, ¿no? Todo eso de ahí se mezcla, todo ese aire se mezcla. Y cuando botamos los 500, el primero en salir son los 150 últimos que entraron. O sea, los últimos en entrar son los primeros en salir. Es como si ustedes entraran todos a un salón en fila, que entren en fila todos al aula de cómputo. Ya entran los 25 del primer grupo. Y si yo de un momento a otro, cuando ya están terminando de entrar, cuando ya entraron hasta el final, yo les digo, salgan todos inmediatamente, ¿quiénes serán los primeros en salir? Los últimos. Los últimos. Eso mismo va a ocurrir acá, ¿no? Entonces, los primeros en salir va a ser los últimos, ¿ya? Entonces, 150 salen, ¿no? Eh, y los otros 350 van a salir producto de la mezcla de los 150 que ya quedaron, más los 350 que entraron a la zona de intercambio, ¿ok? O sea, en otras palabras, cuando una persona está en la posición de reposo, ¿con cuánto ingresaba, con cuánto tenía en ese momento cuando estaba en la posición de reposo previamente? 150. 100, ok, 150, muy bien. Entonces, esos 150 que estaba en el espacio muerto es desplazado hacia la zona de intercambio por los 500 que ingresaron, ¿ya? Le es desplazado por los 500. ¿Ya? Y al momento, esos 150 que es desplazado hasta los alvéolos se mezcla con los 350 que entran a la zona de intercambio. Al final voy a tener en la zona de intercambio 500, ¿ya? Y al momento de expirar, salen 150 de los últimos que ingresaron, salen los 150, y los otros 350 que salen es de la mezcla de los 150 que quedaron y que fueron desplazados hasta los alvéolos, más los 350 que ingresan a la zona de intercambio. ¿Ok? Entonces, por eso es que en la primera respiración tenemos de repente, o sea, si teníamos, por ejemplo, esta cantidad, luego en la primera tenemos más diluido, al final lo que vamos a tener es que tiene que pasar aproximadamente 16 ventilaciones para tener un aire nuevo. ¿Ya? O sea, que por cada ventilación voy renovando el aire, voy renovando el aire, voy renovando el aire, voy renovando el aire hasta renovar, ¿no? Entonces, como veremos, en cada inspiración normal, solo 350 de aire inspirado llegan hasta el alveolo. Obviamente, los 150 que habían de la respiración previa se mezclan con estos 350 y esos 350 van a estar ahí, pues, ¿no? En esa zona de intercambio. Entonces, 150 se van a quedar en la vía aérea de los 500, 350 van al alveolo y 150 se quedan en la vía aérea. Luego, durante la expiración, se expira esa misma cantidad que ingresó, o sea, los 500, y empezando por los 150 que quedaron en la vía aérea, que fueron los últimos en ingresar. ¿Ok? Entonces, como veremos que el aire alveolar es sustituido solo de manera parcial, ¿no? De manera parcial. ¿Por qué? Porque esos 150 que quedaron cada vez más va saliendo una parte, va saliendo una parte, va saliendo una parte, va saliendo una parte, hasta que ya no va a quedar nada de lo que quedó, ¿no? Entonces, por eso tiene que pasar aproximadamente 16 ventilaciones para que se renueve el aire normalmente.
¿ok? Ahora miren, chicos, esto es importante. Las presiones parciales de los gases respiratorios varían según donde estén. Por ejemplo, en la atmósfera mm, tenemos 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica total. Esta presión atmosférica total no varía en la atmósfera, no varía dentro de los pulmones, inclusive hasta cuando se expira. O sea, yo cuando inspiro, ¿cuánto voy a tener de presión total atmosférica en milímetros de mercurio? 760. Ya, y cuando expiro, 760. perfecto, o sea, no se ha modificado. Me pareció escuchar la voz de Melgar. Sí, hola, profe, feliz noche. Ah, ok, Melgar, bienvenido. Ok. Entonces, inspiramos 760 de presión total y expiramos la misma cantidad en en presión en milímetros de mercurio. Ok, pero ¿qué cosas van a variar entonces? Si no varía la presión total, lo que van a variar son las presiones parciales de sus componentes, ¿no? Del nitrógeno, del oxígeno, del CO2, del agua, ¿no? Van a variar según donde estén. En la atmósfera, por ejemplo, el oxígeno, vamos a centrarnos más entre el oxígeno y el CO2, ¿ya? ¿Qué es lo que más importa? Por ejemplo, el oxígeno ¿Hola? ¿Se escucha, no? Ok. Sí, El doctor. oxi- ¿Ah? Sí te ¿Se escucha? escucho, doctor. Ya, ok. El oxígeno en el aire atmosférico es 159. En el aire humidificado es 149. En el aire alveolar es 104. Y en el aire expirado es 120. El CO2, por ejemplo, es insignificante en el aire atmosférico, es 0,3. En el aire humidificado no cambia prácticamente porque por lo insignificante que es no cambia. Pero en el aire alveolar, producto del intercambio gasoso, aumenta a 40, ¿ya? Y al final sale con 27. Y ustedes dirán, ¿cómo puedo explicar estos cambios? Y justamente la explicación es la siguiente. Vamos a partir primero con el oxígeno, ¿les parece? Espero que sí. Sí, doctor. Ok, Sí, entonces. doctor. Ok, entonces con el oxígeno. El oxígeno, sabemos que el oxígeno tiene un PO2 digamos, la fracción inspirada de oxígeno es el 21%, ¿no? Entonces, si yo saco el 21% de 760, es aproximadamente 159. Ok, pero les comenté que cuando el aire entraba por la vía aérea, sufría un proceso de humidificación y se agregaba un gas más, que era el vapor de agua, ¿ya? El vapor de agua. Por lo tanto, este vapor de agua diluye al resto de los gases. Y eso explica por qué de 159, que es en la atmósfera del oxígeno, cómo pasa a ser 149 en las vías de conducción, es decir, en la tráquea, en los bronquios, ¿no? Inclusive bronquiolos, ¿ok? Llega a ser 149,3. Claro, esto es aproximadamente, ¿no? Sin embargo, ese oxígeno que llega a los alvéolos van a entrar a la sangre, ¿no? Y eso explica por qué baja de 149 a 104, es decir, casi 45, perdón, más o menos 45 milímetros de mercurio pasan digamos, a la sangre, ¿no? Para ser transportados, ¿ya? Y ahora ustedes dirán, pero doctor, ¿por qué sale con 120 si quedaron 104 en los alvéolos? Es fácil, es fácil. Recuerden ustedes que en el espacio muerto quedaba aire, y ese aire que quedaba en el espacio muerto tenía un valor. Chicos, consideren que la sala ya se va a cerrar. Sí, es verdad. Creo que se congeló. Se Ya, congeló. Marco, Chicos, mañana. Ilegal. nueva reunión, Ilegal. creo. ¿Qué pasó? Procede. Problema técnico, chicos.
Ahí está. Marcos, ya se va a Ok, cerrar. ahora sí. Doctor, abre otro Zoom porque este se va a terminar. Es una pausa activa. Ah, ya, ya. Entonces, salgo de este Zoom y ingreso y el enlace, ingreso nuevamente al Zoom. Ahorita le envío, doctor, una Ya, ok. pequeña pausa activa de 1 minuto para que respire sus 760 Ya, ok. miligramos de mercurio. Ya, doctor. Ok. Ok, entonces, salgo de acá, ¿no es cierto? Sí, doctor, ahorita le envío. Ya, ok. Entonces salgo y ya, Ya, doctor, gracias. ya, ok. Guarden la grabación. Este, Marco, por favor, si me das opción para poder compartir. Ahí está, doctor. Ok. Ok, chicos, entonces, ¿se ve la imagen y me copian? Sí, doctor. Claro. Ok. Sí. Doctor, Entonces, sí, ok. ¿Tienen algún? Ya, ok, continúo entonces. Entonces estábamos con el oxígeno, ¿no? Miren, el oxígeno en la atmósfera tiene 159 milímetros de mercurio. Por la mezcla con el vapor de agua que se da en la vía respiratoria, en las vías de conducción, baja a 149, es decir, es diluida. Y por el intercambio gaseoso donde el oxígeno pasa del alveolo a la sangre, baja inclusive hasta 104 para luego subir a 120. ¿Y por qué sube a 120? Porque se mezcla con el oxígeno, o sea, el oxígeno que queda en los alvéolos se mezcla con el oxígeno que queda en la vía de conducción y la mezcla de eso al final me da como resultado un aire expirado de 120, ¿no? Que sale al exterior precisamente. Ok, ahora pasemos con el oxígeno, con el CO2, por ejemplo. En realidad el CO2 tiene una composición, una presión en milímetros de mercurio
de prácticamente 0.3 milímetros de mercurio, ¿no? Y esto es por su baja concentración, baja fracción inspirada, ¿no? Muy, muy bajo. Por lo mismo que al ser tan insignificante, el vapor de agua no lo va a modificar mucho, ¿no? O sea, no se va a ver mucho cambio acá, ¿ya? O sea, eh, en otras palabras, la dilución del vapor de agua se va a ver más reflejada en gases que tienen mayores presiones parciales, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno de 5,97 baja a 5,63 y el oxígeno de 159 a 149. Pero en el CO2 va a ser casi insignificante, por eso que lo mantenemos en 0,3. Pero gracias en las zonas de conducción, claro, ¿no? En las zonas de conducción. Pero gracias al intercambio gaseoso, donde el CO2 sale de la sangre hacia el alveolo, estos 0,3 milímetros de mercurio pasan a 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Y sale, en el aire expirado sale con 27, ¿ya? Con 27. Entonces, ¿cuánto de CO2 yo expiro en milímetros de mercurio? 27 milímetros de mercurio. ¿Y por qué sale con 27? Porque estos 40 que están en el alveolo se mezclan con el 0,3 de la vía de conducción. Y esta mezcla me da como resultado 27 milímetros de mercurio. ¿Ok? No sé si quedó claro esto o tienen alguna duda, por favor. ¿Se podría explicarlo otra vez? Ya, Porque ya, nuevamente, ok. Por favor, atentos, atentos. ¿Esa alarma de qué es, saben? Los chicos son están de las ingresando. personas que ingresan. Ah, Ujú. ya, ya. Ok. Ya, entonces, volviendo con el oxígeno, miren, el oxígeno tiene una presión parcial atmosférico de 159, ¿no? Porque el 21% de todo el aire atmosférico es oxígeno, ¿ya? Pero cuando ingresa a la vía de conducción, se diluye con el vapor de agua. Y al diluirse, me baja la presión atmosférica, perdón, la presión parcial de oxígeno en las vías de conducción a 149, ¿ya? Pero cuando llegan al alveolo, esos 149, parte de ello va al intercambio gaseoso. Y por eso es que me baja a 104. Y cuando yo expiro, sube a 120. ¿Y por qué sube a 120? Porque estos 104 que estaban en la zona de intercambio, parte de ellos se va a expulsar con la expiración. Y pero cuando se expulsa, previamente se mezcla con los 149 de las vías de conducción y como resultado me da 120. ¿Ya? En cambio, con el CO2 es un proceso inverso. Ingresa con 0,3, se mantiene en 0,3, se mantiene en 0,3, ¿ya? ¿Por qué se mantiene en 0,3? Porque en realidad su presión parcial de CO2 es bien bajo. Entonces, a lo muy bajo que le va a quitar, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué le va a quitar? Entonces, casi nada. ¿Ya? Pero cuando entra al alveolo, el CO2, recuerden que de la sangre pasa al alveolo, ¿no? Entonces, esos 0,3 al final aumentan a 40 milímetros de mercurio de presión parcial. Pero cuando sale al exterior, el aire que ya tiene 40 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2 se mezcla con el CO2 de las vías de conducción cuya, cuya presión parcial es 0,3. Y esa mezcla al final me va a dar 27 milímetros de mercurio. ¿Ya? 27 milímetros de mercurio. Por eso es que sale así. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Ojo que estos valores son a nivel del mar, chicos. ¿Ya? Es a nivel del mar. Entonces, ¿qué sucede en la inspiración? ¿Ya? ¿Qué sucede en la inspiración? En la inspiración lo que sucede es lo siguiente. ¿Ya? En la inspiración lo que sucede es lo ¿ya? Tenemos una presión alveolar de cero y una presión pleural en inspiración, al final de la inspiración que llega a -8, ¿no? A veces -7,5, -8. ¿Ya? Entonces, si yo resto cero menos -8, que es la presión transpulmonar, voy a tener una presión transpulmonar de +8. Entonces, cuanto más presión transpulmonar tenga, más distendido va a estar el pulmón y por lo tanto mayor tendencia al colapso. Entonces, cuanto más distendido esté el pulmón, mayor tendencia al colapso.
¿ok? Es como quien dice esa frase, mientras más hueles, más dura será la caída, ¿no? Una cosa así. ¿Ya? Entonces, el aire ambiental fluye desde el exterior hacia los pulmones hasta que la presión del alveolo se iguala a la presión atmosférica. Es decir, si inicialmente la presión alveolar es cero, cuando una persona empieza la ventilación, es decir, cuando el diafragma desciende y aumenta el volumen pulmonar, también va a descender la presión pleural y también la presión alveolar. Tal es así que la presión alveolar durante la inspiración se hace -1 y luego hasta el final de la inspiración llega con cero, ¿ya? Con cero. ¿No? Entonces, eso lo vamos a ver en una gráfica, creo que es en la siguiente clase, eso para que se pueda explicar mejor, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es que el paso del aire de los pulmones hacia afuera o de afuera hacia adentro obedece también a una gradiente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una gradiente cero, no hay movimiento de fluidos. Es decir, si la presión atmosférica es igual a la presión intrapulmonar, no sale ni entra, ¿ya? Como sucede en la posición de reposo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el volumen entrante a los pulmones al final de la inspiración es de 500. O sea, yo inspiro y cuando llegue al final de esa inspiración, habré metido 500 mililitros, ¿ok? 150 mililitros van a quedar en las vías respiratorias y los 350 van a llegar a las zonas de intercambio, ¿no? A todas las zonas donde tengan alveolos, es decir, conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos propiamente dicho, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede en la expiración? En la expiración sucede todo lo contrario. El volumen ya empieza a disminuir y por lo tanto, si disminuye el volumen, va a disminuir también la presión intrapleural, ¿ya? Y también va a aumentar la presión intrapulmonar, ¿ya? Intrapleural. O sea, disminuye el volumen, aumenta la presión intrapulmonar, es decir, eso se va a reflejar en el aumento de la presión intrapleural y en el aumento también de la presión alveolar. ¿No? La presión alveolar. Entonces, esa presión alveolar va a llegar inclusive a +1, es decir, va a superar la presión atmosférica, ¿no? Porque ese +1 es con respecto a la presión atmosférica. Y por lo tanto, ahí sí se va a dar una gradiente y el aire va a salir afuera, ¿no? Entonces, cuando sucede la expiración, acuérdense que es un proceso pasivo, el diafragma se relaja, disminuye el diámetro vertical, ¿no? Y aumenta la presión en la caja torácica, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Una presión pleural, que ya no va a ser lo suficiente para vencer la elasticidad pulmonar, ¿no? No va a ser suficiente y el volumen del tórax va a disminuir, ¿no? Por lo que la presión alveolar va a ascender de cero a +1 y ahí es donde se va a crear esa gradiente y va a permitir la salida hacia afuera. Ahora, chicos, miren bien esto, ¿ya? Eso que hemos visto en la diapo anterior es en una ventilación normal, pero ¿qué va a suceder en una expiración forzada, ¿no? O sea, en una expiración normal es lo que hemos visto. Ahora, ¿qué va a suceder en una expiración forzada? Ya, entonces, como va a ser una expiración forzada, vamos a ver que van a intervenir en los músculos de la cavidad abdominal y de la caja torácica, ¿no? Entonces, y a eso se le va a sumar las fuerzas propias del tejido, ¿no? Y las presiones van a aumentar tremendamente, tremendamente. Por ejemplo, en el caso del alveolo llegaba a +1, ahora va a llegar a +35. Y a nivel de la vía respiratoria va a llegar a +25. Y miren cómo la presión pleural también se va a hacer positiva, ¿no? Va a ser +20. ¿Y cuánto va a ser entonces la presión transpulmonar? 15 a nivel entre la presión transpulmonar y la presión transmural de las vías de conducción va a ser 5. ¿Por qué? Porque acuérdense, en el caso del alveolar la presión transpulmonar es 35 menos +20, es decir, 15. Y en el caso de las vías de conducción va a ser 25 menos 20, ¿no? Me va a salir positivo. En otras palabras, voy a tener una presión transpulmonar
positiva, ¿no? Con relación al alveolo más 15 y con relación a la vía de conducción más 5, ¿ya? Más 5. ¿Ok? Más 5. Entonces, voy a tener esa diferencia, ¿ya? Ahora, la pregunta es, con la presión pleural positiva, ¿no se deberían colapsar los pulmones? Porque acuérdense que, por ejemplo, en los casos de neumotoras, hemotoras, derrame pleural, por ejemplo, la presión pleural se hace positiva y tiende a llevar a los pulmones hacia el colapso. Entonces aquí estaríamos en una situación parecida, ¿no? Con una presión transpulmonar positiva, ¿no? Más 20. Entonces la pregunta es, ¿no deberían colapsar los pulmones? Pero la respuesta es no, mientras la presión transpulmonar sea positiva. Acuérdense, ¿qué es lo que yo dije yo? A mayor presión pulmonar positiva, mayor distensión de los pulmones. O sea, el tener presión transpulmonar positiva me garantiza que los pulmones no están colapsados. ¿Ok? Me garantiza que los pulmones no están colapsados. O sea, no hay colapso ahí. ¿Por qué? Porque tengo la presión pulmonar, transpulmonar positiva. ¿Ya? Transpulmonar positiva. Y esa presión transpulmonar positiva es precisamente eh, una situación tal que me tiende a llevarme al colapso. Es decir, el pulmón ya está inflado, tiene algo ¿no? de inflado, por eso que no está en colapso. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Ya? Como verán, la presión transpulmonar de la vía aérea es más 5 y la presión transpulmonar alveolar es 15. Entonces tenemos presión transpulmonar positiva y eso evita el colapso. ¿Por qué? Porque los pulmones están distendidos, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué sucede en la expiración forzada, ¿no? En el caso anterior de la expiración forzada es de un paciente sano, pero vamos a ver ahora qué sucede en un enfisema pulmonar. Entonces, en el enfisema pulmonar, miren, este pulmón es un pulmón enfermo con enfisema, ¿no? Estos son unos alvéolos con enfisema y este es unos alvéolos normales, ¿ya? Normales. Ok. Acá tenemos, por ejemplo, los tabiques alveolares que están conservados, sus fibras, ¿no? Sus fibras están conservadas y acá no, ¿no? Acá sus paredes y tabiques están destrozadas, ¿no? ¿No? Propias del enfisema, ¿no? Entonces, están destrozadas. Las fibras que componen estos alvéolos están destrozados totalmente. Por lo tanto, la elasticidad en estos pulmones enfisematosos van a estar muy bajas. En cambio, en un pulmón normal va a estar normal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Entonces, en un enfisema se van a perder las fibras elásticas del parénquima y esto va a afectar en la expiración forzada. ¿De qué manera? ¿No? Como ustedes verán, como ustedes verán, las fuerzas elásticas del alveolo son más débiles que en un pulmón sano, ¿no? Son más débiles. Entonces, en un pulmón sano, las fuerzas elásticas del alveolo y de la vía aérea en un pulmón sano pueden tener una presión mayor, ¿no? Por ejemplo, acá hemos visto, en un pulmón sano, la presión del alveolo llega a más 35 y la presión de la vía aérea llega a más 25, gracias a que están intactas sus fibras elásticas, ¿no? De la vía aérea como del alveolo. Sin embargo, en un paciente con enfisema, sucede todo lo contrario. Como están afectados, ya no llega a más 35, sino llega a más 25. Y en el caso del alveolo llega a más 25, ¿no? Ya no a 35. Y en el caso de la vía aérea ya no llega a más 25, sino a 15. Entonces, al tener nosotros una presión transpulmonar de más 20, perdón, una presión pleural de más 20, vamos a calcular cuánto es la presión transpulmonar a nivel alveolar y a nivel de la vía aérea. Entonces, a nivel alveolar es 25 menos más 20, tenemos acá eh, una presión transpulmonar alveolar de más 5. Es decir, acá no va a haber colapso porque mi presión transpulmonar es positiva. En cambio, a nivel de la vía aérea voy a tener una presión transmural de la vía aérea de más 15, ya de más 15 menos más 20. Entonces acá voy a tener una presión transmural de la vía aérea negativa. Y cuando es negativa ya estamos hablando de colapso. Mientras la presión transpulmonar o transmural sea positiva,
no hablamos de colapso. Pero si ya es negativa, ya estamos hablando del colapso. Y eso va a traer como resultado el colapso de la vía aérea, dificultad para el aéreo, ¿no? Y vamos a tener un patrón obstructivo tal como sucede en el EPOC, ¿no es cierto? Específicamente en el enfisema. ¿Ya? Entonces, Una pregunta. ya, dime. Una pregunta. Eh, Usted había dicho que la presión transmural tiene que ser positiva, o sea, y que la presión de la pleura puede ser negativa y no habría problema. ¿Eso en qué caso sucedería? A ver, repite un poquito la pregunta, por favor. O sea que en la presión de la pleura Ujú. sería, me había confundido, que la presión de la pleura sería positiva Ya. y que la presión transmural Ujú. negativa. O sea, ¿eso puede pasar? Claro, puede pasar justamente en el caso de este enfisema, ¿no? Que estoy comentando, ¿no? Miren, en el caso del enfisema se hace negativa la presión transmural de la vía aérea, ¿no? O sea, la presión transpulmonar hace referencia al alveolo y la presión transmural hace referencia a la vía aérea, ¿ya? En ambos el significado es la misma, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que en este enfisema está tan destruidas las fibras que componen el alveolo y que componen el mismo tejido que se hace negativa, ¿no? Se hace negativa. Entonces, esta presión transpulmonar o transmural negativa es porque el pulmón no está distendido, o sea, el pulmón ya está colapsado. O sea, es una medida que me indica si el pulmón está colapsado o está distendido. Si yo veo una presión transpulmonar negativa, ya me indica que está ese pulmón colapsado. ¿Ok? Doctor, buenas noches. Una consulta. Por curiosidad, ¿qué pasaría si los dos fueran negativos? Que no solo uno. Ya, Sería eso sucedería con la muerte, ¿no? O sea, una persona. Entonces, obviamente el pulmón estaría colapsado, ¿no? Pero podría darse también en casos de atelectasia masiva, ¿no? Una atelectasia masiva en ambos pulmones me pueden dar ese, ¿no? Porque en una atelectasia la presión alveolar sería recontrapositiva. Y al ser recontrapositiva, pero la presión pleural, no, perdón, cuando hay colapso ya la presión alveolar sería prácticamente o sea, cero, ¿no? Cero, porque no va a haber entrada de aire, se igualaría a la presión atmosférica. Y eso hace de que la presión transpulmonar e inclusive de la vía aérea serían negativas, ¿no? Y habría colapso. O sea, en otras palabras, un valor positivo de una presión transpulmonar me dice que por lo menos el pulmón está distendido y no está colapsado, ¿no? O sea, en otras palabras, la presión transpulmonar es la medida eh, de la fuerza retráctil del tejido, ¿no? O sea, la fuerza retráctil. Cuanto más distendido está, más va a ser la fuerza retráctil y más va a ser la tendencia al colapso, ¿no? Entonces, una presión transpulmonar positiva me garantiza que por lo menos ese pulmón está insuflado. Ok. Eh, bueno, en la expiración, como ustedes están viendo, el aire ambiental fluye desde el interior de los alveolos hacia la vía aérea, ¿no? Y luego hacia el exterior, ¿no? Y todo eso va a ocurrir hasta que la presión alveolar o en el alveolo se iguala a la presión atmosférica, es decir, 0 centímetros de agua. Y cuando eso ocurre, como en este caso estamos viendo acá, no hay gradiente, no hay movimiento de fluidos, ¿no? O sea, en el reposo tenemos una presión alveolar de 0, una presión pleural de -5, ¿no? Una presión transpulmonar de +5, ¿no? Porque es 0 menos -5, ¿no es cierto? Y una presión atmosférica de 0, ¿no? Que es igual a la alveolar, ¿ok? ¿Ya? Entonces, cuando eso sucede, el volumen que se elimina en cada expiración es el mismo al que ingresó, ¿no? O sea, 500 mililitros. 150 quedan en el espacio muerto, es decir, en la vía aérea de conducción, y 350 mililitros de los 500 que salen
pertenecen a las zonas de intercambio, ¿no? O sea, 150 de la vía de conducción más 350 de las zonas de intercambio me dan 500 mililitros, que es con la que sale el aire. En resumen, ahí está justo este cuadrito, quería que lo vieran. ¿Están todos atentos? Sí, doctor, estamos Ah, aquí sí, doctor. Ya. analizando todo. Este cuadrito es prácticamente contundente para poder aclarar las dudas que podamos tener. Miren chicos, tenemos acá, por ejemplo, en la parte superior, cómo en los movimientos, en los momentos respiratorios de la inspiración, expiración, cómo varía el volumen, ¿no? Habíamos mencionado que el proceso ventilatorio o el proceso de la respiración involucraba tres variables: volumen, presión intrapleural y presión alveolar. Y acá justamente está la relación de estas tres, ¿ya? En el caso de la inspiración y la expiración, por ejemplo, el volumen, desde el punto A pasa al punto B y llega a su cima, que serían los 500, ¿no? Y luego en la expiración baja a D y luego a A, ¿no? Donde ya se eliminan esos 500 que, o sea, en volumen, 500, no los 500 que entraron, porque si yo digo los 500 que entraron, no son, o sea, en volumen es lo mismo, pero en moléculas no, pues, ¿no? Porque esos, acuérdense que esos 500 se mezclan, 350 se mezcla con los 150 que había previamente, se mezclan. O sea, de los 500 que entra, yo me aseguro de que 150 es 150 de los que salen pertenecen a los que entraron. Y los otros 350 es una mezcla de los 350 que ingresaron a la vía aérea de esos 500 más los 150 de lo que quedaron. Por eso es que el aire se va renovando de manera parcial, ¿ya? Ahora, vamos con la presión intrapleural, ¿ya? Con la presión intrapleural. Miren, ¿ah? La presión intrapleural en reposo era -5 y al final de la inspiración, o sea, se hace conforme el diafragma descienda, ¿no? El diafragma descienda, entonces también desciende, se hace más negativa la presión intrapleural, llegando hasta el final de la inspiración a -8. Algunos dicen -7,5, -8, bueno, ¿ya? -8. Y luego, cuando llega a -8, obviamente, pues el diafragma desciende y los órganos intraabdominales y el propio retroceso elástico del pulmón hace de que aumente la presión intrapulmonar, ¿no? Aumente el volumen o disminuya, perdón, el volumen y aumente la presión. Y miren cómo asciende de -8 hasta volver a su posición de reposo, que es -5. Pero lo que yo quiero a ustedes es que vean la diferencia con la presión alveolar, que tiene un comportamiento bifásico, miren, ¿no? Miren esta curva, es bifásico. ¿Por qué? Uy, ¿qué pasó? Allá. ¿Por qué es bifásico? ¿Están oyendo, chicos? ¿Están viendo? Sí, Sí, doctor. doctor, Sí, Sí, estamos doctor. doctor. Ya. ¿Por qué es bifásico? Miren por qué es bifásico. Porque de la posición de reposo, que es 0, cuando desciende el diafragma y aumenta el volumen, también aumenta el volumen intrapulmonar, disminuye la presión. Y esa disminución de la presión se ve reflejada también en la presión alveolar, que disminuye de 0 a -1. Ojo, de 0 a -1. ¿Ya? Y luego va, va aumentando, miren, luego va aumentando, ¿no? Va aumentando, pero sigo en inspiración. O sea, cuando yo estoy si ven el puntero donde está ahorita, miren el puntero donde está ahorita, a ver, una pregunta, más o menos, ¿en cuánto es la presión alveolar donde está señalando el puntero? Perdón, ahí. ¿Cuánto es la presión alveolar donde está señalando el puntero? -0,5. Ya, -0,5. La pregunta es, ¿está en inspiración o está en expiración? ¿O está en reposo? Inspiración. Inspiración. Perfecto, ¿no? Entonces sigue en inspiración hasta hacerse 0. Y cuando se hace 0, ya no hay flujo, no hay gradiente, no entra ni sale. Y luego se hace positiva. Mira, se hace positiva hasta llegar a, ¿cuánto es el valor? A más 1, ¿ok? A +1.
Pero mira, luego va descendiendo, pero sigue en expiración. ¿Cuánto más o menos será la presión alveolar acá? Ah, 0,5. 0,5. ¿Y en Solo qué que un momento 5. está? ¿En inspiración o en expiración o en reposo? Expiración. Respiración. Correcto, en expiración, ¿no? Hasta hacerse cero, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, chicos. Y eso ustedes tienen que ampliarlo con el Guyton, ¿no? Porque todo esto, casi todo lo he sacado del Guyton. Entonces, de ahí van a... Entonces, resumiendo, la inspiración empieza con la disminución de la presión pleural, provocado por el aumento del volumen pulmonar, ¿no es cierto? O sea, acuérdense que el diafragma desciende, aumenta el volumen pulmonar, ¿no? Y por lo tanto también disminuye la presión pleural, ¿no? Y esto, y también va a reducir la presión alveolar, o sea, ambos se reducen, la presión alveolar y la presión pleural, y eso va a generar un gradiente, por lo que va a ingresar 500 mililitros de aire desde el exterior. Ahora, la inspiración termina cuando la presión alveolar se iguala a la atmosférica, es decir, se hace cero, ¿no? Y las fuerzas elásticas de regresión pulmonar reducen el diámetro de los alveolos. Si yo estiré una liga, voy a tener una tendencia al retroceso, ¿no? Entonces, la expiración se va a iniciar cuando la presión de los alveolos se hace mayor. Acá, por ejemplo, se inicia cuando ya la presión de los alveolos, miren, se hace mayor, ¿no es cierto? Que la atmosférica, ¿no es cierto? Se hace mayor que la atmosférica y eso va a generar una gradiente donde se va a eliminar también 500 mililitros de aire desde el interior, ¿no? Y entonces la expiración termina cuando la presión alveolar se hace cero, como en este punto, ¿no? Se hace cero. Y así se repite el ciclo. Muy bien, chicos. Hemos terminado con la primera y nos queda una segunda. ¿Se quieren tomar 10 minutos de descanso? Sí, por favor. Sí, doctor, Ya. Ok, por 10 favor. minutos de descanso. Me imagino que vamos a entrar con otro link, ¿verdad, Marco? Sí, Víctor, todo está acá ya cronometrado. Ya, ok. Entonces son 21 y 9:40, empezamos. 9:38 me envías el link, por favor. 9:40, ya, Víctor. Sí, pero 9:38 me envías el link. Ya, listo. Ok, listo, hasta luego.
Ok, chicos, a ver, Marquitos, a ver si me das la opción de compartir. Ahí está, doctor. Él le habilité. Ok. Profesor, una pregunta antes de que continúe. Ajá, adelante. Entonces, se podría decir que mientras la presión transpulmonar sea más positiva, tiende más al colapso, y si es negativa es porque ya colapsó. Correcto, así es. Cuanto más positiva, más distendido está el pulmón y como consecuencia de ello, más tendencia al colapso, más tendencia al colapso. Y cuando la presión pulmonar es negativa, es porque ya colapsó, ¿no? O sea, ya no hay tendencia al colapso porque ya colapsó. O sea, Ya. Ok, ujú. gracias, profesor. Ok, ok, listo. Entonces, esta clase ya va a ser más digerible porque creo que esto lo hemos hecho en la mañana, ya cuando hablamos de complancia y elasticidad pulmonar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa es la distensión pulmonar. La distensión pulmonar es una medida de cómo cambia el volumen como resultado de un cambio de la presión transpulmonar, ¿no? Entonces, y es inversamente proporcional a la elasticidad. Es decir, la distensión y la elasticidad son conceptos de alguna manera inversamente proporcionales, o sea, son eh, conceptos muy opuestos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la complancia o distensibilidad, ¿no? Que se mide en litros sobre centímetros de agua, que es igual a la variación del volumen en litros sobre la variación, sobre el cambio de presión. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo cambia el volumen como resultado de un cambio de la presión? Especie de entrenamiento para su examen. ¿Me escuchan? Dice su conexión es inestable. Un poco Un poco entrecortado. un poco borroso. ¿Puede Ahora, repetir, por favor? ahora. Sí, ahora sí se Ahora escucha. sí. Ya, una pregunta, chicos, a ver, ¿dónde será mayor el volumen? O sea, por ejemplo, si yo tuviera una presión transpulmonar de 10 y en un escenario y en otro escenario una presión transpulmonar de 5, son valores que le estoy mencionando nada más, ¿no? ¿No? 5, ¿dónde habrá mayor volumen? ¿El 10? Claro, ¿no? O sea, a medida que aumenta la presión transpulmonar, más es el volumen, ¿no es cierto? ¿No? Más es el volumen. Ok, entonces, más es el volumen, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo quiero que ustedes también recuerden, porque creo que ya les expliqué, que la distensibilidad o adaptabilidad o complancia, ¿no? Es la medida de cómo cambia el volumen como resultado de un cambio de presión transpulmonar. O sea, si yo aumento la presión transpulmonar, ¿cómo cambia este volumen? Teóricamente se dice de que, o sea, a nivel de los dos pulmones, eso lo van a leer seguramente en el gaito, se dice que por cada centímetro de agua de aumento de la presión transpulmonar debe aumentar 200 mililitros de aire, ¿no? Entonces eso lo van a leer seguramente en su gaito. Ahora, lo que sí también es interesante que sepan es que esta disensibilidad es inversamente proporcional a la elasticidad, ¿ya? Es inversamente proporcional a la elasticidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que cuanto más elástico es un cuerpo, menos distensible será, y, ¿no? Como lo vamos a ver en la siguiente, ¿no? O sea, cuanto más elástico es más difícil estirar, ¿ya? Es más difícil estirar. Un segundito.
Ok. Y cuanto menos elástico, es más deformable, ¿no es cierto? Es más estirable. Como... Ahora, vamos a ver la adaptabilidad en el pulmón, o sea, cómo el pulmón puede cambiar su volumen conforme cambia la presión transpulmonar, ¿no? Esa es adaptabilidad. Entonces, vamos a ver que primero, lo siguiente. Primero, la presión atmosférica es 760, ¿no es cierto? Vamos a manejar todo en milímetros de mercurio, ¿ok? Eh, entonces, si la presión atmosférica es 760 y si estamos eventualmente en una situación de reposo, vamos a ver que la presión intrapleural será de 756, es decir, menor que la presión en 4 milímetros de mercurio, menor que la presión atmosférica, ¿ya? Y la presión transpulmonar es igual a la presión alveolar, que es cero, ¿no? Estamos hablando de la posición de reposo, que es, perdón, que es cero, es decir, con relación a la presión atmosférica es cero, por lo tanto será igual a la presión atmosférica, la presión intraalveolar, ¿no? Entonces será 760 menos la presión intrapleural, ¿no? Entonces 760 menos 756 es igual a 4 milímetros de mercurio. Esto quiere decir eh, que la presión transpulmonar va a ser 4 milímetros de mercurio, ¿no? Obviamente negativo, ¿no es cierto? Negativo, ¿ya? Negativo sería. Entonces, ahora, la pregunta es, para conocer la adaptabilidad en el pulmón, ¿es necesario obtener los valores de presiones pulmonares y volúmenes pulmonares, ¿no? O sea, prácticamente es evaluar los cambios de volumen de la presión transpulmonar. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las presiones del pulmón? ¿Qué presión pulmonar se debe tomar en cuenta? ¿No? O sea, las presiones del pulmón: presión intraalveolar, presión pleural, presión atmosférica, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan estas presiones? ¿No? Entonces, vamos a empezar por la presión pleural, ¿no? Entonces, ya les expliqué que eh, el espacio pleural tiene un volumen constante de líquido de aproximadamente 25 centímetros de agua, y este líquido es el encargado de lubricar el pulmón, ¿no es cierto? Acá estamos justamente en la pleura. Y lo que sí es importante es que si se considera que la presión atmosférica es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 10,33 metros de agua debe ser, ¿no? Y a esto se le considera cero, entonces todas las presiones mayores se considerarán positivas y las menores se considerarán negativas. Como la presión en milímetros de mercurio, la presión pleural es 756, es decir, es 4 menos que la presión atmosférica, es decir, menos 4 milímetros de mercurio. Y si nosotros transformamos esos menos 4 milímetros de mercurio, nos da aproximadamente 5 centímetros de agua, ¿ya? ¿Y por qué se da esa presión? ¿Por qué la presión pleural es menor que la presión atmosférica? Es que gracias a que normalmente el drenaje linfático pleural, ¿no? A cargo de los linfáticos precisamente, hace de que genere un efecto de fuerza de succión, ¿no? Ah, de los pulmones sobre la pared, ¿no? Y eso hace que se tenga una presión negativa con respecto a la atmosférica, ¿no? Y eso hace de que los pulmones estén flotando y de alguna manera algo distendido, ¿no? Entonces vamos a ver que la elasticidad del pulmón siempre tiende al colapso, ¿no? Y la pared torácica tiende a distenderse durante la inspiración, ¿no? Es decir, si por ejemplo uno inspira, la pared torácica se distiende, ¿no es cierto? Eh, ahora, ¿qué es lo que, por ejemplo, acá estamos viendo un pulmón, ¿no? Cuya en posición de reposo, cuya presión alveolar es cero, presión pleural es -5, por lo tanto la presión transpulmonar acá es 5 positivo, ¿no? Eh,
Ya, entonces, lo que vamos a ver es que la fuerza de succión o sea, va a ser que se genere una presión negativa, ¿no? Y esto evita que el pulmón se colapse y que la caja torácica se expanda, ¿no? Entonces, eh, la presión negativa evita justamente, como le decía, el colapso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en un neumotórax, por ejemplo? En un neumotórax, la presión intrapleural va a ser positiva y va a reducir, digamos, los volúmenes pulmonares y eso va a hacer de que, digamos, que las presiones, o la caja torácica se expanda, ¿no? Porque estas líneas discontinuas, ¿no? Entre comillas, hay un espacio entre los pulmones y la caja torácica, ¿no? Por eso es que decimos que se expande, ¿no? Entre comillas, ¿ya? Ya, ahora, esto de acá es importante que ustedes lo analicen, ¿no? Lo analicen, por favor, miren, cuando el pulmón está en reposo, la presión intrapleural es de -5. Y a medida que se expande la caja torácica, la presión se torna más negativa, ¿no? Es decir, -7,5 centímetros de agua, ¿ya? Finalmente la caja torácica retorna a su posición y se repite el ciclo. Miren, vamos a explicarlo acá. Acá tenemos justamente los momentos de reposo, inspiración, final de la inspiración, expiración y final de la expiración. Y prácticamente el final de la expiración o el inicio de la inspiración es la posición de reposo, ¿ya? Entonces repetimos, esta es la posición de reposo, ¿ya? De reposo o inicio de la inspiración, ¿no? Hasta llegar al final de la inspiración, inicio de la expiración y llegar a la posición de reposo para luego iniciar nuevamente el ciclo. Ok, ¿qué sucede? Bueno, como ya vemos, durante la posición de reposo no ha habido ni entrada ni salida de aire, por lo tanto es cero, pero cuando uno inspira mete aproximadamente 0,5 litros de aire y bota también 0,5 litros de aire, ¿no? Acá tenemos una curva donde vamos a ver tanto la presión alveolar como la presión pleural y sobre todo las dimensiones de las presiones transpulmonares, ¿no? En la posición de reposo teníamos 0 y 5, ¿no es cierto? Prácticamente una presión transpulmonar de 5. ¿Ya? Al final de la inspiración, esa presión transpulmonar se hace prácticamente 7,5 a 8, ¿no? A 8, ¿no? Este, pero si nosotros desglosamos parte por parte, la presión, por ejemplo, alveolar, al inicio de la inspiración es 0, durante la inspiración se hace hasta -1 y luego por cuestiones mecánicas, ¿no? De la ventilación, este, de -1 va subiendo hasta hacerse nuevamente 0, ¿no? Por eso es que la curva en cuanto a la presión alveolar es prácticamente casi bifásica, ¿no? Entonces baja hasta -1, luego va subiendo, ¿no? Pero continuamos en inspiración hasta llegar a 0, donde vuelve su posición de reposo. Y durante la expiración, ¿no? Igual sube hasta +1, luego va bajando hasta llegar a 0, ¿no es cierto? Y con respecto a la presión pleural en reposo está en 5, y luego llega a 7,5, 8 aproximadamente, ¿no? Y en expiración, luego se va tornando positiva hasta volver a su posición de reposo. Nótese que las curvas para la presión pleural y la presión alveolar son diferentes, ¿ya? Son diferentes. Aquí tenemos la presión alveolar, y vemos que la presión alveolar es la presión que está en el alveolo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la glotis abierta, vemos que no hay flujo de aire en ninguna dirección. Entonces decimos que no hay gradiente, por lo tanto la presión se iguala a la atmosférica en 0 centímetros de agua, ¿ok? Ahora, con la succión pulmonar durante la inspiración, los alveolos aumentan su diámetro, descendiendo
su presión hasta -1, ¿no? Como estamos viendo acá, llega a -1, ¿no es cierto? Se crea un gradiente, ¿no? Se crea un gradiente ahí, ¿no? Ahí, entrada de aire, desde que baja, desde que se hace negativo, y hay un gradiente y entrada de aire, y luego, eh, esto llega a cero, ¿no? Donde se crea el final de la inspiración, ¿ya? El final de la inspiración, y luego esta presión alveolar se hace positiva, ¿no? Dándose la expiración, ¿no? Llegando inclusive a +1, como estamos viendo acá. Y esto genera una gradiente en dirección hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, ¿ok? Estas gráficas nos van a permitir entender muchas cosas, y esto lo he sacado del Guyton, ¿no? Entonces, como ustedes se están dando cuenta, principalmente estoy utilizando el Guyton para lo que es las clases, ¿no? Ahora miren, vamos a ver la presión transmural, las diferentes presiones que hay durante el ciclo ventilatorio, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es la posición de reposo, ¿no? Entonces, en la posición de reposo, la presión pleural es cero, perdón, la presión alveolar es cero, la presión intrapleural es -5, y la presión transpulmonar es +5, ¿no? Repito, la presión alveolar cero, la presión intrapleural es -5 y la transpulmonar es +5, ¿no? Esto es durante el reposo. Pero cuando se inicia la inspiración, miren, cuando se inicia la inspiración, la presión intrapleural se hace negativa, ¿no? Por ejemplo, acá ya lo tenemos en la mitad de la inspiración, lo tenemos en -6,5, ¿no? Y la presión alveolar llega a -1, a -1. Y miren cómo aumentó la presión, en 5,5 llegó la presión transpulmonar. Y cuando llegamos al final de la inspiración, miren cómo la presión alveolar se hace cero y la presión intrapleural se hace -8, y por lo tanto la transpulmonar es +8, ¿no? O sea, acá está en su valor máximo, tope de presión transpulmonar, es decir, está muy insuflado el pulmón, ¿ya? Entonces, luego esta presión alveolar se hace positiva durante el proceso de la expiración, llega a +1, ¿ya? Y disminuye la presión intrapleural a -6,5, aumenta, perdón, a -6,5, y la presión transpulmonar desciende, ¿no? A 7,5, ¿no? Esto es cuando está en +1, pero luego esta presión alveolar tiende a hacerse cero, ¿no? Y durante todo ese proceso de +1, +0,5, +0,3, +0,2, hasta hacerse cero, todavía estamos en expiración, ¿no? ¿No? Y llegamos nuevamente a la posición de reposo donde se repite el ciclo. Y acá tenemos los valores en los distintos momentos, tanto en los puntos A, B, C, D, ¿no? Cómo varían la presión pleural, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes verán, esta presión transmural indica el comportamiento del pulmón, ¿no? Su proceso de adaptabilidad, es decir, cómo se modifica el volumen con respecto a la presión transpulmonar, ¿no? Ok, la adaptabilidad del pulmón, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos un pulmón aislado, ¿no? Entonces, si sacamos el pulmón de la caja torácica para evaluar sus propiedades de manera independiente, entonces vamos a ver que va a perder presión, ¿no? Por lo menos ya no va a tener la presión de succión negativa de la presión intrapleural, ¿no? Entonces, ¿qué presión pierde? Sería la pregunta si nosotros sacamos los pulmones de la caja torácica. Luego, la otra pregunta es, ¿cómo queda la presión transpulmonar? ¿Ya? Entonces, vamos a ver que si yo saco los pulmones de la caja torácica, lo primero que voy a tener es que el pulmón se colapse. Y el volumen se reduce al 15% de la capacidad pulmonar total. O sea, obviamente, si está dentro de los pulmones, vamos a tener una capacidad pulmonar total que al sacarla se va a reducir no hasta, sino al 15% de su capacidad pulmonar total. O sea, se pierde el 85%, ¿no? ¿Y por qué no se pierde todo? Porque aún queda aire, ¿no? En la vía aérea, ¿no? En la vía aérea. Acuérdense que la tráquea, los bronquios tienen cartílagos que no permiten que se cierre, pues, ¿no? Entonces vamos a tener aire atrapado en la vía aérea. Ahora, la pregunta es,
¿qué presión perdemos? La respuesta es la presión pleural. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener a los linfáticos que succionen y que genere una presión negativa, ¿no? Entonces, esa presión pleural que se pone a la presión elástica de retracción, o sea, que evita el colapso, no lo vamos a tener. Por lo tanto, esos pulmones probablemente vayan a colapsar. Y la pregunta es, ¿cómo queda la presión transpulmonar? ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos que la presión alveolar es cero y la presión pleural no existe, o sea, en otras palabras va a ser cero también, entonces se van a igualar a la atmosférica y por lo tanto no va a haber ni entrada ni salida, pero vamos a tener eh, una reducción del volumen pulmonar, de la capacidad pulmonar total, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a tener, ¿ya? Entonces, si tenemos una presión transpulmonar de cero, quiere decir que los pulmones están tapados, ¿no? O por lo menos no están distendidos, no hay distensión. Ahora vamos a ver la relación presión-volumen, ¿ya? La relación presión-volumen. Esto, por si acaso, algunas cositas le he sacado del tres guerras, pero mayormente es del Guyton, ¿no? Entonces vemos que si a este mismo pulmón aislado se empieza a insuflar volumen, ¿no? O sea, yo le soplo, podemos observar los cambios de presión, ¿no? Acá tenemos la rampa ascendente, ¿no? Que representa la adaptabilidad pulmonar, ¿no? O sea, si yo le insuflo, ¿cómo es que este pulmón se adapta a estos cambios de presión? ¿Ya? ¿Cómo cambia el volumen? ¿Cómo cambia el volumen? ¿Cómo cambia el volumen conforme yo le meta aire, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es que el aumento de la presión, ¿no? No es lineal respecto al volumen. Primero, esta es una gráfica de presión. Acá vamos a poner presión transpulmonar y esto es el volumen pulmonar, ¿no? Vamos a ver que acá tenemos una relación presión-volumen del pulmón aislado en condiciones estáticas, ¿no? En condiciones estáticas, ¿no? Y vamos a ver dos ciclos, ¿no? El ciclo de insuflación y de deflación, o nosotros si lo quieren llamar, cuando yo le insuflo, como están aislados el pulmón, no puedo hablar pues de pulmón y de inspiración y de expiración, ¿no? Sino más bien de insuflación y de deflación, porque es un pulmón aislado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que acá tenemos eh, una curva A cuando está llena de aire y otra con suero salino, ¿no? Esto que está acá es con suero salino y esto que está acá es con aire, ¿no? A ver, este, si nosotros tenemos un pulmón con suero salino, ¿habrá tensión superficial? No va a haber tensión superficial, ¿no? Porque para que haya aire, perdón, tensión superficial tiene que haber una interfase líquido-aire. Acá no la hay, por lo tanto, acá solamente van a intervenir las fuerzas elásticas del pulmón. En cambio, acá sí va a haber tensión superficial, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver eh, que este, el aumento de presión no es lineal respecto al volumen, ¿no? Es decir, acá aumenta la presión transpulmonar, aumenta la presión, pero el volumen no aumenta de manera lineal, ¿no? Y, y, este, y vamos a ver que probablemente esto se deba a las fuerzas tisulares y a las fuerzas dentro del alveolo, ¿no? Si se retira el volumen, se dibuja la rampa descendente, ¿no? O sea, yo meto volumen en un pulmón lleno de aire, ¿no? Y cuando le retiro, va a quedar esta gráfica, ¿no? En cambio, cuando es con solución salina, miren cómo es con solución salina, no hay tensión superficial acá. Entonces, miren cómo conforme aumenta la presión, el volumen aumenta bastante, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? El cambio de volumen pulmonar o la capacidad pulmonar total aumenta tremendamente con baja presión. ¿Por qué? Porque no van a existir acá fuerzas de tensión superficial que lo lleven al colapso o que impida
que impida que aumente la capacidad pulmonar. O sea, se va a insuflar más rápido que cuando tenemos un interfaz de aire líquido, ¿no? O sea, en otras palabras, cuando tenemos aire líquido hay tensión superficial, por lo tanto necesito mayor presión para poderlo insuflar. En cambio acá no, acá solamente es suero salino y necesito menos presión para poder insuflar o aumentar el volumen, ¿no? Acuérdense que por cada centímetro en un pulmón sano normal, obviamente dentro de nuestra caja torácica, por cada centímetro de agua que aumente la presión transpulmonar, se introducen 200 mililitros de aire, ¿no? ¿No? Estamos hablando de los dos pulmones, ¿no? 200 mililitros de aire. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en el tejido pulmonar vamos a tener fuerzas tisulares, ¿no es cierto? Fuerzas tisulares dadas por las fibras de elastina y colágeno, ¿no? Que forman un complejo tridimensional. ¿Ya? Entonces, estas fuerzas elásticas desarrollan una fuerza de retracción que se oponen a la distensión, ¿no? A la distensión, ¿no? Y las fibras de colágeno son poco distensibles, ¿no? Entonces, o sea, en conclusión, estas fuerzas elásticas se van a oponer a la distensión. O sea, ¿por qué? Porque tienen elasticidad y la elasticidad se opone a la distensión, ¿ok? Pero no solamente vamos a tener fuerzas tisulares dadas por las fibras elásticas del pulmón, sino también vamos a tener fuerzas superficiales dentro del alveolo, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo, si se comparan la distensión, cómo podemos ver qué papel cumple las fuerzas tisulares elásticas y las fuerzas dentro del alveolo, más conocido como fuerza de tensión pulmonar. Hacemos un experimento, ¿ya? Esto sí lo he sacado del guide. Entonces hacemos un experimento. Ponemos, por ejemplo, a un pulmón lleno de aire y a otro pulmón lleno de suero salino, ¿ya? Entonces, la que está lleno de aire va a tener una interfaz aire líquido, por lo tanto va a tener tensión superficial y va a tener fuerzas elásticas. Van a tener ambas cosas. Acuérdense que las fuerzas elásticas y la fuerza de tensión superficial son las que llevan al alveolo al colapso, ¿no? Y en el caso del suero salino no va a haber tensión superficial, lo único que va a haber es fuerzas elásticas. Entonces, solamente acá vamos a valorar las fuerzas elásticas, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de esto cuando yo insuflo a esto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que se necesitan 3 veces mayor presión para expandir un pulmón lleno de aire que un pulmón lleno de suelo salido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la interfase aire líquido tiene el triple de resistencia a la expansión del alveolo en comparación con las fuerzas tisulares. ¿Y esto es debido a qué? A las fuerzas de tensión superficial. En otras palabras, la fuerza de tensión superficial es la principal fuerza que evita la expansión de los pulmones, ¿ya? Que evita la expansión de los pulmones. 3 veces más que las fuerzas elásticas propiamente dicho. Eso está en el Guyton, por si acaso. ¿Me oyen, chicos? Sí, ¿Están ok. Sí, escuchando? profe. Sí, Sí, dale. doctor, disculpe, Dime. disculpe, ¿puede repetir esa parte, por favor, de todo de nuevo? Sí, sí, claro. A ver, Gracias. despierten, chicos. Miren, lo que estamos valorando acá, que cuando uno sopla un pulmón, vamos a suponer que nosotros metemos aire al pulmón, ¿ya? Ese aire, aparte de vencer la resistencia de las vías aéreas, también tiene que vencer la elasticidad del pulmón. Tiene que vencer la elasticidad del pulmón y tiene que vencer la elasticidad del alveolo, ¿ya? Entonces, para que se pueda expandir el pulmón en la ventilación. Eh, ¿Quiénes son las fuerzas que se oponen a esta expansión de los pulmones? Son las fuerzas elásticas que están compuestas por elastina y están compuestas por colágeno, ¿ya? Pero también las propias fuerzas propias de la tensión superficial, ¿ya? Y esa tensión superficial está dada por la interfase aire líquido en los alveolos, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos ejerce mayor resistencia
a que estos pulmones se expandan? ¿Cuál es? A ver, ustedes respóndanme, ¿cuál de todas? La tensión superficial. Perfecto, ¿no? Que es el triple de las fuerzas propias de las fibras elásticas, ¿no? Que es el triple. Y para ello, ¿cómo lo han demostrado? Mediante este experimento. Tienen un pulmón llenas de, o sea, como corresponde, ¿no? Un pulmón llena de aire y tienen un pulmón llena de suero salino. El que está lleno de aire, vamos a tenerlo de manera completa, ¿ya? Es decir, va a tener la fuerza de tensión superficial más las fuerzas elásticas. En cambio, en la de suero salino no vamos a tener tensión superficial porque no hay interfase aire-líquido, solamente hay líquido. Entonces, lo único que vamos a valorar acá es la fuerza de tensión superficial. Perdón, las fuerzas elásticas, nada más. ¿Ya? ¿Y dónde necesitamos mayor presión para expandir los pulmones? ¿En la de aire líquido o en la de solo líquido? Pregunta. ¿Dónde necesitamos mayor presión para expandir los pulmones? ¿En un alveolo que tiene, o en un pulmón que tiene aire líquido, o en un pulmón que solamente tiene suelo? Favorcito, dame la opción para compartir y por favor, Marquito, ¿puedes tomarle una foto, una captura de pantalla a la asistencia, por favor? Allá, ya, que lo muestren sus cámaras acá. Eh, A ver, ya, no, puede ser simplemente la foto de... O ya, al final mejor, al final. Ya falta poquito, al final que todos prendemos la cámara. ya, ya. Ok, al final. Ya, ya chicos, pregunta que puede ser así tipo examen. A ver, ¿dónde necesito mayor presión, ¿no? Mayor presión, en esta gráfica es cambio de volumen pulmonar respecto a la presión pleural, pero es una manera indirecta también de ver la presión transpulmonar, ¿no es cierto? Es una manera indirecta, ¿no? Cuanto más negativo se hace la presión pleural, eh, más positiva se hace la presión transpulmonar. Entonces, ¿dónde necesito mayor presión transpulmonar para expandir los pulmones? ¿En un pulmón normal lleno de aire y líquido o en un pulmón lleno de suero salino? ¿Quién responde? De aire. Y yo, Ya. A ver, Basti. no, doctor, decía aire líquido. Ya. Ahí sería mayor presión o menor presión. Bueno, digo mayor presión. Ok, ya. ¿Todos piensan igual? ¿Alguien piensa distinto? Ya, lo que dice Basti es cierto, ¿no? ¿Por qué necesitaría mayor presión transpulmonar para expandir los pulmones en un pulmón lleno de aire líquido? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener fuerzas de tensión superficial más las propias fuerzas elásticas del pulmón. En cambio, en un pulmón lleno de suero salino no vamos a tener tensión superficial porque no hay interfase aire líquido. Por lo tanto, solamente acá me va a valorar las fuerzas elásticas. ¿Ya? Entonces, se dice inclusive que, miren, el resultado es que se necesita 3 veces mayor presión para expandir al pulmón lleno de aire, ¿no? Con respecto a un pulmón. ¿Ya? Ok, miren, acá precisamente ya para terminar, ya nos faltan un par de diapos. Tenemos acá, por ejemplo, que en un intervalo, en un interfase líquido-aire, vamos a tener que las moléculas de líquido normalmente son atraídas unas a otras a través de los enlaces de hidrógeno, ¿no? Estamos hablando en este caso del agua.
Pero cuando estamos en la parte inferior de este líquido, estas fuerzas de atracción van en todas las direcciones, pero en la superficie del líquido es más o menos, van a ser atraídas unas a otras, pero a los lados y hacia abajo, ¿no? No hacia arriba, porque obviamente hacia arriba vamos a tener la interfase con el aire, ¿ya? Entonces, a nivel de la superficie, estas fuerzas de cohesión que mantienen unidas estas moléculas a través de estos puentes de hidrógeno, lo que van a hacer es que generar una especie de cerrar filas y generar una especie de tensión, ¿no? De tensión que va a permitir que puedan flotar algún insecto sobre ellos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, esto se crea una membrana y, ¿no? Y esta membrana justamente va a generar una tensión superficial, ¿no? Superficial. Ok, entonces esta tensión superficial evita o hacen que el alveolo tienda al colapso y evita ser expandido el pulmón, ¿no? O impide la expansión del pulmón, ¿ok? Entonces, para ello, el cuerpo produce una sustancia que se llama tensión superficial, que lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Sigamos con el tema de la tensión superficial en el alveolo, ¿no? Entonces, esto, como están viendo acá, hace que las moléculas se unan de modo que la tendencia es hacia el colapso, ¿no? Hacia el colapso, o sea, una fuerza elástica de la tensión superficial. Muy aparte de las fuerzas elásticas propias del tejido pulmonar, acá hay una fuerza elástica de la tensión pulmonar que se va a regir por la ley de Laplace, ¿ya? Entonces, el surfactante, que es lo que le mencioné, es una sustancia que es producida por los neumocitos tipo 2, ¿no? Y que tienen por función reducir la tensión superficial, ¿ya? Tiene por función reducir la tensión superficial. Ok, entonces, hablando de este surfactante, vamos a ver que es una mezcla de fosfolípidos, iones y proteínas, ¿no es cierto? El ion es el calcio, de hecho, y vamos a ver que cuando se secretan, los fosfolípidos del factor surfactante se alinean en los alvéolos con los extremos del ácido graso hidrofobo, ¿no? O sea, el que está fuera del agua, ¿no? Hacia la luz alveolar, y esto disminuye la tensión superficial. Al disminuir la tensión superficial, ¿no? O sea, va a actuar como un agente tensioactivo. Al disminuir la tensión superficial, hace de que el pulmón pueda expandirse más fácilmente y esto hace que se evite el colapso, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos alvéolos, miren. Este alveolo que está en la parte superior izquierda y este alveolo que está en el medio, ambos sin surfactantes, ambos sin surfactantes. El que tiene mayor diámetro es el que está primero, va a tener una presión de colapso baja con respecto al que está en el medio, que, que va a tener un diámetro o un radio menor, ¿no? Entonces, vemos, de acuerdo a esto, que la presión de colapso es alta en este más pequeño. ¿Y por qué? Porque según la ley de Laplace, la presión, ¿no? De colapso va a ser directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio. Es decir, a un radio más grande, menor presión de colapso y a un diámetro más pequeño, mayor presión de colapso, ¿ya? Pero miren, y si yo comparara esto que está en el medio con el que está hacia la derecha, ambos tienen el mismo radio, pero la diferencia es que el de la derecha tiene surfactante, el agente tensioactivo, ¿no? Entonces acá vamos a tener una presión de colapso baja, tan baja como si yo aumentara el radio del alveolo, ¿no? Entonces espero que se haya entendido esta parte, que según la ley de Laplace, la presión de colapso es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio, ¿ya? Entonces, cuando el alveolo es pequeño, la presión de colapso es mayor, ¿no? Por lo que requiere más presión para mantenerlo abierto. ¿Ok? No sé si tienen algunas dudas, inquietudes, preguntas, chicos. Bueno, un favorcito, Marcos, podrían encender sus cámaras, por favor, A ver, para la foto para las fotos. oficial.
Ya. ¿Listos? Vamos a ver esto. Y eso me Re- lo puedes explicar, por favor. Ya, ahorita vamos a... Ahora sí. Ya, chicos, sonrían. Tres, dos, bien, Diego. Tres, dos, uno. Mackenzie. Quédense. Ahí no, no se mueven. Y no respiren. Listo, ya, doctor. Ok. Ok, Marco, la pregunta, quedan dos clases. Chispa. Una consulta. ¿El examen puede pasar para el martes? ¿O quieren que sea el lunes sí o sí? Mm, Miércoles. miércoles hay examen también. A ver, La otra opción es que el día sábado en la noche haga las dos clases que faltan y el lunes el examen. martes es teórico de osteo, miércoles práctico de osteo. Entonces, ¿por qué no el día sábado hacemos las dos clases? Yo en este examen voy a centrarme más al Guyton, ya, para que vayan leyendo el Guyton. Y Doctor, ¿y si mejor nos da el capítulo exacto del Gayton para poder leerlo y contarle que haga la clase y ya? de hecho Para que todo ventilación pulmonar tiene del Guyton, ¿no? Y más las anatomías, la histología, ¿no? chispas. Ya. Entonces, ¿el sábado a qué hora sería, doctor? El sábado tendría que ser en la noche, a las 8. Es poco. Ocho. Quieran los chicos, ¿eh? Aquí están presentes. Melgar dice sí. Chicos, Leslie, Diego, examen de micro. No hay. Ya en la mañana voy a decir cuándo va a ser el examen de microbiología. Solo confíen, chicos. Aiza, sábado. Marcos, el día jueves, ¿qué examen hay? ¿Qué jueves? Ah, el día jueves, ¿qué examen hay? Jueves es feriado. Sí, Ah, Ah, mira, ya bien, gracias. Micro, ¿cuándo es? El examen de micro, ¿cuándo se ha quedado? estamos creando un plan. Ya les voy a decir ya. pues Mañana voy a dar la miren, respuesta de ese plan. miren, si hacemos el examen el día lunes, yo lo único que les puedo prometer es que las preguntas van a ser de las clases que he hecho más con el gaito, ¿no? Complementado con el gaito. ¿Ya? Lo de anatomía, sí, eso, bueno, ya obviamente en el gaito no hay anatomía, histología, ¿no? Y embriología, seguramente. Ya hicieron las clases de eso, ¿verdad? Le voy a tener que preguntar a la doctora, pedirle sus Ahora ya. preguntas. En Flores. caso de embrio, según el cronograma que he visto, doctor, está al final todavía de Ah, todo. ya, ya. Entonces Embryo no va a venir. Ah, Ya le voy a pedir las preguntas le voy a pedir las preguntas a la doctora Flores de lo que ha hecho. Y al doctor Peralta ya hizo también vía aérea superior. solamente hicimos con el doctor Peralta. La doctora Flores todavía nos dijo que finalizando el módulo recién le toca su tema de embrio. Finalizando el módulo.
Sí, No, así pero está. ¿hizo? No, no, no Con el hizo doctor Segura. solamente hizo Con de el otro. doctor Segura. Segura. Ah, ¿con el doctor Segura han hecho esto? Bueno, Ah, histología sí, pero embrión no. sí. Ya, entonces, ya, ok. Entonces en este examen, primer examen práctico va a venir, a ver, va a venir todo lo que hemos hecho en la teoría conmigo, más las dos que faltan. Esas dos que faltan es básicamente, este, a ver, un ratito, déjame ver, por favor. Serían del doctor Peralta y el doctor Segura. Sí, la del doctor Peralta y la del doctor Segura. Un ratito. Doctor, respecto al Guyton, solo sería el capítulo de ventilación, ¿verdad? Sí, sí, quiero ver un ratito esa partecita, un ratito, por favor. Un ratito. Sí, volúmenes y capacidades pulmonares también, que está en esa parte de ventilación. Deja un ratito, por favor, no cuelguen. Sí, solamente la parte de ventilación, exacto, ¿no? Capítulo 38. Sí, ese capítulo, exacto. Circulación, eso no todavía. Ujú. ¿Ya? Entonces, quedaríamos así, el sábado en la noche, las otras dos clases que nos quedan. Ah, ya, doctor, una consulta. ¿Cómo se quedó con la doctora Alexandra para el día viernes, el práctico? Ah, de 7:30 a 9:30, pues, ¿no? En todos los Ambos grupos. grupos. Sí, ambos grupos. Muy bien. Y el día lunes, el portafolio. Sí, Mm. ¿ya? Entonces nos estamos viendo el sábado a las 8 de la noche. Ahorita parece. Listo. Quedamos así, chicos. Buenas noches. Ahorita, muchas gracias. Cuídense. Ok, listo. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas Feliz noches. noche. Buenas noches. Que descansen.